Feliz sábado de tarde a cada uno de ustedes que se dio cita para recibir no solo la nueva semana, sino también despedir este día de reposo a través de las horas de esta programación que llevaremos a cabo llamada Culto Joven. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado la vida, la salud, para poder transmitir para cada uno de ustedes y llevar esperanza hasta sus hogares. De forma especial les invito a que inclinen su rostro. Vamos a tener una oración para pedir la sanción de Dios sobre esta programación. Querido Dios, gracias te damos porque en este día de reposo hemos podido disfrutar de tu presencia. Ahora, Señor, que vamos a seguir con la programación, a que tu mente pueda estar en la nuestra, que tus palabras puedan hacer eco en nuestros corazones y que cada día podamos vivir a la altura de lo que conocemos. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Quiero leer para ustedes lo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 7. Nos dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere que tú también hagas una parte, que le busques, y Él te promete no solo que vas a encontrar, sino que vas a hallar en Él todo lo que necesites, porque Él suplirá de acuerdo a sus riquezas todo lo que a ti te falte. Vamos a disfrutar de la programación del día de hoy. Alabanzas. Amigo, ¿amas tú a Cristo? Si yo amo a Cristo, seguro que le amas, seguro que le amo. Y porque tú le amas, por eso le amo, porque Él murió por mí. Esa es la razón de amarle. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque Él murió por mí. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, de su paz y su gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor, si creyeres en Él, si confiares también. Su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh amigo, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué alegría, qué maravilla, que Cristo quiso morir por mí. Qué alegría, debo alabarle con todo el gozo de mi corazón. Qué bonito es.
Testimonio. Y una tía mía conoció el Evangelio y empezamos a llegar a unas conferencias en Acayucan. Entonces ya esa semilla quedó sembrada, ¿verdad? Desde ese tiempo para acá. Hasta que al fin, gracias a Dios, decidí que me iba yo a bautizar. Tomé la firme decisión y hablamos con el papá de mis hijos. Y pues ya él estuvo de acuerdo en que nos íbamos a separar. Y ya me bauticé. Y después de que mi papá falleció, ella cayó en depresión y pues prácticamente estaba todo el día ella sola. Entonces se presentaron muchos pues inconvenientes hasta cierto punto y pedí mi liquidación en la escuela y ya empezamos a ver ahora cuál era el nuevo rumbo que Dios nos marcaba. Y en ese tiempo un muchacho que estaba también recién bautizado en la iglesia me dice: Leslie, tú estás cerca de una escuela, tienes posibilidades de poner una papelería, mira, ahí dentro de la colonia no hay, ¿por qué no haces? Le dije: mira, Jorge, yo la verdad no tengo la manera pues de decir me voy a aventar a este nuevo proyecto, porque en cuestión de computadoras yo no conocía nada en ese tiempo más que lo básico que nos enseñaban en la escuela. Y él muy amablemente me dijo: si ese es tu miedo, yo te voy a ayudar. Cuando tú tengas un problema de que no puedes con una máquina, yo vengo y te ayudo, dice. Y fue así que gracias a Dios primeramente y después al apoyo que él me brindó, que empezamos con este negocio. Y así hemos ido progresando poco a poquito. Empezamos con el proyecto de Emprende de Colpac. Es, digamos, el poder adquirir los productos para poder vender a público y de alguna manera también llevar el mensaje de ProSalud a aquellas personas que no lo conocen. Es una manera más de testificar acerca de lo que nosotros conocemos y de lo que de alguna manera también vivimos. A partir de que murió mi viejito y que ella quedó sin trabajo, nosotros nos mantenemos con la voluntad de Dios y Dios nos ha sostenido durante todo este tiempo cuando yo creía que yo ya no iba a poder tener ni luz, ni agua, ni teléfono, ni nada, porque pues ya no habían entradas de dinero fijas. Pero ahí le va. Me costó mucho para diezmar, sí. Porque yo decía primero, no, pues mis hijos están estudiando, ¿yo cómo voy a diezmar? Le decía yo que yo conozco el Evangelio desde muy niña, ¿no? Entonces yo sabía que había que diezmar, pero mi corazón estaba duro en ese aspecto. Y yo decía, no, pues si solamente para mí tengo, y a veces ni para mí, ¿cómo voy a diezmar? Entonces yo dije, voy a diezmar cuando mis hijos terminen de estudiar. Y ella, que es la más chica, terminó de estudiar, pero ahora se me hacía un poquito duro diezmar. Sin embargo, como yo nomás cobraba, porque tenía yo una pensión de 900 pesos, dije, 90 pesos, pues los diezmo fácilmente. Pero yo tenía unos acreedores que me debían, y que cree que cuando decidí diezmar, que me van pagando cuando yo ya daba por perdido ese dinero. Entonces ahora a mí me dolía dar ese diezmo porque ya no eran 90 pesos. Entonces, pero una hermana mía me dice, ¿y por qué te endurece tu corazón? Dice, el dar el diezmo, dice, si tú sabes que le corresponde a Dios. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te dé poquito o que te dé lo que necesitas? No, pues todo lo que necesito. Pues sé honesta y diezma como debe de ser. Y de ahí para acá, hermano, no me arrepiento. No me arrepiento. Ahí tenemos nuestra cajita de diezmo. Si usted viene y compra una leche, lo que es del diezmo va para la cajita del diezmo. No se toca ese dinero. Y no tenemos ninguna entrada de dinero segura. Sin embargo, en este hogar, gracias a Dios, no nos falta nada, ¿sí? Estamos completos y lo más importante, pues que me siento útil, todavía puedo trabajar,
La salud está conmigo, a pesar de que ya como gente grande, pues ya uno tiene achaques, pero me siento bien. En ese aspecto nosotros estamos confiadas, estamos seguras de que la mano de Dios está cada día en este hogar. Amén. Y que si uno es fiel, Dios es aún más fiel con nosotros. Inspírate. A continuación, comprueba tu conocimiento. Preste mucha atención a esta pregunta. En la boda de Canaán, ¿Jesús convirtió el agua en vino? En la boda de Canaán, ¿Jesús convirtió el agua en vino? ¿Esto es falso o verdadero? Coloque la letra G en la sala de chat. Opción A, verdadero, B, falso. Y la correcta era la B. Juan 2, 1 al 10 nos menciona que las bodas eran de Canaán, no de Canaán. La mujer que padecía flujo de sangre tenía este mal por más de 15 años. La mujer que padecía flujo de sangre tenía este mal por más de 15 años. ¿Esto es verdadero o es falso? Opción A, verdadero, B, falso. ¿Sabe usted la respuesta? Dice que la opción aquí era falsa porque Lucas 8:43 dice que la mujer tenía 12 años de padecerla. 3. El esposo de Noemí se llamaba Elimelec. El esposo de Noemí se llamaba Elimelec. A, verdadero, B, falso. ¿Qué dice usted? ¿Es verdadero o falso? ¿Era llamado Elimelec el esposo de Noemí? Dice que es verdadero. Ruth 1:2 nos dice que este era el nombre del esposo de ella. Job tuvo una hija llamada Keren Apuk. Job tuvo una hija llamada Keren Apuk. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué dice usted? Comparta allí en la sala de chat con los hermanos cuál cree usted que es la respuesta correcta. Dice la Biblia que es correcto. La opción era verdadera, según Job 42:14. Continuamos. ¿El nombre Emanuel significa Jesús con nosotros? ¿El nombre Emanuel significa Jesús con nosotros? Opción A, verdadero, B, falso. ¿Qué dice usted? ¿El nombre Emanuel significa Jesús con nosotros? ¿Ha leído usted este pasaje? Es completamente falso. Mateo 1:23 nos dice que significa Dios con nosotros. Siguiente. 3 reyes magos del oriente adoraron a Jesús y le regalaron plata, incienso y mirra. 3 reyes magos del oriente adoraron a Jesús y le regalaron plata, incienso y mirra. ¿Esto es verdadero o falso? Piense bien. Mire la pregunta cómo está estructurada. Dice que es completamente falso. Mateo 2:11 nos dice que ellos le regalaron oro en vez de plata. Continuamos. Abigail fue la madre del rey Salomón. Abigail fue la madre del rey Salomón. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Ha leído usted esta historia? ¿Era Abigail la madre de Salomón? ¿Qué dice usted? Es falso. Segunda de Samuel 12:24 nos dice que la madre de él se llamaba Betsabé. Pregunta 8. ¿La abuela de Timoteo fue Loida? ¿La abuela de Timoteo fue Loida? Opción A, verdadero. Opción B, falso. ¿Era Loida la abuela de Timoteo? ¿Conoce la historia? La Biblia dice que sí, en 2 de Timoteo 1:5. Siguiente. ¿Jesús comenzó su ministerio a los 33 años de edad? ¿Jesús comenzó su ministerio a los 33 años de edad? ¿Qué dice usted? ¿Sabe la respuesta? ¿Es verdadero o falso? Pues dice la Biblia que es falso. Lucas 3:23 nos dice que fue a los 30 años. Siguiente. Dios dio codornices a los israelitas para que comieran en medio del desierto. Dios dio codornices a los israelitas para que comieran en medio del desierto. A, verdadero, B, falso. ¿Les dio Dios codornices a los israelitas? ¿Qué dice usted? Dice que fue correcto. Esta respuesta se encuentra en Éxodo 16:13. Dios envió codornices a los israelitas. Siguiente. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Esta opción es verdadera o es falsa? Rapidito, allí en la sala de chat conteste y déjeme la respuesta que usted considera correcta. Dice que sí lo era. La opción A era la correcta según Génesis 21:5. ¿Rebeca fue la primera mujer en tener gemelos? ¿Rebeca fue la primera mujer en tener gemelos?
Opción A, verdadero, B, falso. Rebeca fue la primera mujer en tener gemelos. Lógico que esté registrada en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Dice que es verdadero. Génesis 25, 20 al 26 dice que dentro de ella habían 2 bebés que batallaban entre sí. Jair fue un juez de Israel que tuvo 50 hijos. Jair fue un juez de Israel que tuvo 50 hijos. Jair fue un juez de Israel. Eso se encuentra en la Biblia. Puede usted ir, quizás lo puede encontrar en el libro de Jueces. Y es completamente falso. Jueces 10:4 nos da la respuesta. Ciro fue el rey de Persia en tiempos de la reina Esther. Ciro fue el rey de Persia en tiempos de la reina Esther. Ciro fue el rey de Persia en tiempos de la reina Esther. ¿Verdadero o falso? 5 segunditos para que me dejen la respuesta allí en la sala de chat. Opción A u opción B. Dice que es falso. Esther 1, 1 al 2 nos menciona que en ese tiempo estaba Artajerjes. La carta a Tito tiene un total de 3 capítulos. La carta a Tito tiene un total de 3 capítulos. Opción A, verdadero. Opción B, falso. La carta a Tito tiene un total de 3 capítulos. ¿Ha leído usted este libro? ¿Cuántos capítulos tiene? Dice que es correcto. Solamente la carta a Tito tiene 3 capítulos. El apóstol Jacobo murió a manos del rey Herodes. El apóstol Jacobo murió a manos del rey Herodes. Opción A, verdadero. B, falso. ¿Cómo murió o en manos de quién el apóstol Jacobo? ¿Qué dice su Biblia? Dice que es correcto. Hechos 12, 1 al 2 nos menciona que efectivamente el apóstol murió en manos del rey Herodes. Moisés tenía 100 años cuando habló al faraón. Moisés tenía 100 años cuando habló al faraón. ¿Lo recuerda usted? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue a visitar al faraón? ¿Es verdadero o falso? Dice la Biblia que es falso. Éxodo 7:7 nos dijo que tenía 80 años. Siguiente. Aquila y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Aquila y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. ¿Esto es verdadero o falso? Aquila y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Dice que es falso. Hechos 5, 1 al 11 nos dice que se llamaban Ananías y Zafira los que mintieron al Espíritu Santo. Amitai fue el padre del profeta Jonás. ¿Recuerden quién es el padre del profeta Jonás? Su nombre es Amitai. ¿Esto es verdadero o falso? Amitai fue el padre del profeta Jonás. Dice que es correcto. Jonás 1:1 nos menciona que su padre era Amitai. Última pregunta. ¿Las 2 hermanas de Lázaro fueron María y Marta? Las 2 hermanas de Lázaro fueron María y Marta. ¿Es verdadero o falso? Les recordamos que es muy importante que usted estudie las Sagradas Escrituras. Y la respuesta dice que es correcto. Mensaje. En un mundo de sobrecarga de medios, cada vez somos más bombardeados por ideas que compiten por nuestra atención y prometen las últimas tendencias para guiar nuestras vidas. Y en este ambiente de sobreestimulación, se ha vuelto más difícil encontrar un momento tranquilo con la palabra de Dios. Algunos incluso pueden comenzar a preguntarse si la Biblia sigue siendo relevante en el mundo acelerado de hoy. Necesitamos que se nos recuerde el mandato de estar quietos y saber que yo soy Dios, como una forma de ayudarnos a reconocer que la Biblia sigue siendo el mayor regalo de Dios para comunicar su plan de redención. Es que no hay otro libro como este en ninguna parte del mundo. Varios elementos importantes hacen que la Biblia sea única en comparación con otros libros religiosos. 4 elementos en particular se destacan el marcado contraste con los pensamientos filosóficos y esotéricos de los escritos sagrados de Confucio, el Corán y los hindúes. Número 1, la Biblia se compone de hasta un 30% de profecía y literatura profética. Número 2, la Biblia está constituida en la historia, es decir, habla de un Dios que actúa en la historia. 3, los eventos bíblicos se colocan en una dimensión espacial y lugares geográficos reales. Y 4, la Biblia tiene el poder de transformar vidas gracias al Dios que nos habla a través de su palabra viva.
Es de extrañar entonces que durante siglos haya inspirado las mejores obras de música, arte y literatura. Y durante este trimestre estudiaremos cómo interpretar las Escrituras. Y en la lección de hoy estudiaremos por qué la Biblia es única e inigualable y lo sigue siendo, incluso con el rápido crecimiento de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio de hoy con nuestro versículo central, que seguramente lo conoces de memoria, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado o religioso como este. Y no es de extrañar, después de todo es la palabra de Dios. Existen más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8, y de la Ilíada de Homero muy pocos más, con 263 copias que sobreviven. Por lo tanto, tenemos poderosas pruebas que confirman la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro que se conoce que ha sido traducido, el primer libro en Occidente que fue publicado en la imprenta y el primer libro que se distribuyó tan ampliamente en tantos idiomas que el 95% de la población mundial puede leerlo hoy. La Biblia también es única en su contenido y mensaje, porque se centra en actos redentores de Dios a través de la historia. Y esa historia está entrelazada con la profecía, ya que predice el futuro de los planes de Dios y su reino eterno. Es la palabra viva de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios, a través del cual fue inspirada la Escritura, se nos promete a los creyentes de hoy para guiarnos a toda verdad al estudiar la palabra de Dios. Bueno, te cuento una historia. José creció en el centro de la ciudad de Detroit, en Michigan, los Estados Unidos. Y a los 11 años estaba involucrado en una pandilla local. Él recorrió el camino y habló. Y habló con sus padres, que estaban muy preocupados porque hacia dónde se iba a dirigir él. Pero un día recibieron un anuncio de una escuela de cocina vegetariana. El padre de José era cocinero en un restaurante local y comenzó a asistir con su esposa. Y en una de las reuniones anunció una escuela bíblica de vacaciones y José y sus hermanos comenzaron a asistir. Ahora José nunca había escuchado mucho sobre la Biblia. Estaba muy intrigado por la historia de Josué y su conquista de Canaán bajo el liderazgo de Dios. Y aprendió que Dios era un Dios poderoso y que podía vencer a los enemigos de su pueblo. Y José quería saber más y comenzó a leer la Biblia. Y pronto fue inscrito en el Club de los Conquistadores. Sus padres notaron cambios importantes. El lenguaje de José comenzó a cambiar, su ropa a cambiar. Incluso la forma en que caminaba cambió. 6 meses después, José solicitó el bautismo y su familia estaba asombrada por el cambio en la vida de José. Querían lo que José estaba experimentando y después de estudiar la Biblia junto con el pastor, toda la familia se bautizó el sábado por la mañana. El poder de la palabra de Dios había transformado sus vidas. Por eso, amigo y amiga, las palabras más importantes que se hayan pronunciado son a menudo las últimas palabras que habla una persona. Y Moisés, el escritor de los primeros 5 libros fundamentales de la Biblia, le cuenta una canción o le canta una canción o les repite una historia antes de su muerte. Y está en Deuteronomio capítulo 32, 45 al 47, y él habla así a su pueblo. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida.
y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Sí, son las últimas palabras de Moisés. Y aquí una fuerte exhortación. Y al adecuar sus corazones a las palabras que Dios les había dicho a través de Moisés, Él quería poner énfasis en que el foco debía permanecer puesto en Dios y en su voluntad para con sus vidas. Y al enseñarles esas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el pacto de Dios y su plan de salvación. Ahora observa que no debían elegir qué palabras cumplir, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de la ley. Y al final de la historia de este mundo, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a toda la escritura, lo cual significa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y estas personas permanecerán fieles a las enseñanzas de la Biblia, ya que no solo garantiza una vida más rica en la tierra, sino también un destino eterno en el lugar que Jesús nos está preparando o ya ha preparado. Veamos qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús y la vida eterna y cómo se relaciona la palabra hecha carne con la revelación e inspiración de las Escrituras. Y leeré de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, y nos dice lo siguiente después 14:6. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el foco y el objetivo de toda la Escritura. Su venida en la carne como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y debido a que Él vivió, murió y vive nuevamente, no solo hemos confirmado las Escrituras, sino, mejor aún, la gran promesa de la vida eterna es una existencia completamente renovada. Bueno, tú preguntarás, ¿quién escribió la Biblia y dónde? La variedad de autores, sus ubicaciones y antecedentes brindan un testimonio único de que Dios trabaja para comunicarles la historia y su mensaje a personas tan diversas culturalmente como las que forman su auditorio objetivo. La Biblia fue escrita por personas con antecedentes diferentes y en circunstancias diversas. Algunos escribían desde sus palacios, otros desde cárceles, algunos en el exilio y otros durante sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Y estos hombres tenían educación y ocupaciones diferentes. Algunos, por ejemplo, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, gobernadores o emperadores, o como Daniel, a servir en altos cargos. Otros eran simples pastores, algunos eran muy jóvenes y otros bastante viejos. Y a pesar de esas diferencias, todos tenían una cosa en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Cuando Dios llama, Dios también califica a la persona para hacer eso, ¿verdad? Además, algunos de los escritores fueron testigos oculares de los eventos que relataron. Otros hicieron una cuidadosa investigación personal de los acontecimientos o un uso cuidadoso de los documentos disponibles. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Esta es la razón por la cual San Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano permite que las personas elegidas comuniquen el pensamiento inspirado en palabras humanas de una manera confiable y responsable. Te leo lo que dice Ellen White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 30. Dice: Dios se ha dignado a comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo.
tantos escritores diferentes, en tantos contextos diferentes y, sin embargo, todos revelan el mismo Dios. Esto nos ayuda a confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Veamos ahora la Biblia y su contenido profético. Porque la Biblia es singular en comparación a otros libros, a las demás obras religiosas que se conocen, porque hasta un 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía con su cumplimiento en el tiempo es fundamental para la cosmovisión bíblica. Porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro, y eso hace la diferencia, y se lo ha revelado a los profetas. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es también la palabra profética. Por ejemplo, aquí hay algunos textos que revelan algunos detalles del Mesías que estaba por venir. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 12. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Salmo 22, 12 al 18. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Daniel 9, 2 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ves? Estos son solamente algunos versículos que hablan de profecías específicas que habrían de ocurrir, especialmente en la vida del Mesías. ¿Sabes que hay por lo menos 65 predicciones directas al Mesías en el Antiguo Testamento? Y muchas más si agregamos también la tipología. O sea, la tipología es el estudio de cómo los rituales del Antiguo Testamento, cómo los sacrificios eran mini profecías acerca de Jesús. Y estas profecías se refieren a detalles específicos como un cetro no se apartará de Judá, que nacería en Belén de Judá, que sería despreciado y rechazado por los hombres, golpeado falsamente acusado, pero sin abrir la boca para defenderse, que sus manos y sus pies serían perforados y que dividirían sus ropas entre ellos. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se cumplieran con tanta precisión en la vida y muerte y resurrección de Jesús, amigo, amigas, es testimonio de la inspiración y revelación divinas. Y también indican que Jesús era quien él y los demás decían que era. Jesús acompañó a los profetas de la antigüedad al predecir su muerte y resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Es decir, la encarnación, la muerte y la resurrección fueron predichas por la Biblia y su cumplimiento asegura su fiabilidad. Pero ¿sabes qué? La Biblia también es un elemento, un documento de historia. La Biblia es única en comparación con otros libros sagrados porque está basada en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente pensamientos filosóficos de seres humanos, como Confucio o Buda, sino que registra los actos de Dios en la historia a medida que progresa hacia un objetivo específico. Y en el caso de la Biblia, esos objetivos son, primero, la promesa del Mesías y segundo, la segunda venida del Mesías o de Jesús. Y esta progresión es exclusiva de la fe judeocristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones universales, desde el antiguo Egipto hasta las modernas religiones orientales. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 en adelante. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, estos pasajes nos enseñan no solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino sobre lo que significa para cada uno de nosotros personalmente. Tenemos el testimonio de los 4 evangelios y de Pablo, que dice que Jesús murió, que fue sepultado, resucitó corporalmente de entre los muertos y se le apareció a varios seres humanos. Esto es corroborado por los testigos oculares que lo llevaron hasta la tumba y luego la encontraron vacía. Los testigos tocaron a Jesús, quien corrió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Y los discípulos hablaron con Él en el camino de Emaús. Jesús se les apareció para entregarles la gran comisión evangélica. Y Pablo escribe que si rechazamos el testimonio de la Escritura, entonces nuestra predicación y fe son vanas. Otras traducciones dicen nula y sin efecto o inútil. Los discípulos dicen, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y el término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente o seguramente o de hecho. Los discípulos testifican que el Señor ha resucitado de hecho. Y Cristo también es presentado como las primicias de todos los que murieron o durmieron. ¿Sabes que el hecho histórico de que Cristo resucitó corporalmente de los muertos y vive hoy es la garantía que ellos también serán resucitados así como Él resucitó? Esa es la diferencia. Todos los demás líderes religiosos están en sus tumbas, allí están selladas, allí son venerados. Pero hoy la tumba de Jesús está vacía. Allí yace nuestra esperanza de que hay un Salvador vivo y que tiene el poder sobre la muerte. Estás pasando por problemas, mira la tumba vacía. Si piensas que hay algo imposible en tu vida, mira la tumba vacía. Porque si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Dice que todos los justos serán vivificados en Cristo. Y el término utilizado aquí implica un acto de creación futuro cuando los que pertenecen a Cristo o que permanezcan leales a Él serán resucitados en su venida, en la última trompeta. Pero yo quiero hablarte ahora de algo muy importante porque la Biblia tiene un poder sobrenatural, un poder transformador. En el 621 a.C., cuando Josías tenía unos 25 años de edad, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley. Recuerda que Israel se había apartado y ya no había quien leyese la ley de Dios o los primeros 5 libros de Moisés, que pueden haber sido justamente el Pentateuco de Moisés o especialmente el libro de Deuteronomio. Y durante el reinado de su padre Amón y Manasés, su abuelo, que fueron muy malvados, este pergamino se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Acera y todo el ejército del cielo. Y cuando Josías escucha las condiciones del pacto, se rasgó las ropas con gran angustia. Él era un jovencito, porque se dio cuenta de lo lejos que él y su pueblo habían llegado de adorar al Dios verdadero. Se habían apartado, peor que los paganos. E inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo las imágenes de los dioses ajenos. Y cuando hubo terminado, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. Y el descubrimiento de la palabra de Dios condujo a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Y este cambio comenzó con Josías y se extendió finalmente al resto de Judá. ¿Cómo nos asegura la Biblia que tiene el poder para cambiar nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación? Mira lo que dice Juan 16, Juan 17, como dice Hebreos y lo que dice Romanos 12.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, la Biblia tiene un poder transformador. La Biblia lo dice, y lo puedes ver en la vida de millones de personas. Pero uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la transformación de la vida total de una persona. Es un cambio total, porque es la palabra la que elimina el pecado humano y la depravación, y nos revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro tan singular como la Biblia, compuesto a través de la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar la vida, también debe interpretarse de una manera singular. No se puede interpretar como cualquier otro libro, porque es la palabra de Dios viva, que debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. La Biblia entonces, amigo y amiga, como revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Esto es importante. Y estos principios se pueden encontrar al estudiar cómo los escritores de las Escrituras usaron las Escrituras y fueron guiados por ellas al permitir que las Escrituras se interpretaran a sí mismas. Y esta es la clave. La Biblia debe ser su propio intérprete. No puedo agregarle o quitarle. Dios no nos pone un problema para que nos rompamos la cabeza, por decir así, sino que en alguna parte de la Biblia está la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. Bueno, muchos han muerto por defender y permanecer fieles a la palabra de Dios. Uno de esos hombres fue el doctor Rowland Taylor, ministro de una parroquia inglesa, que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de Bloody Mary en su parroquia de Hadley, en Inglaterra. Y después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, le reclamó personalmente al obispo de Winchester, el Lord Canciller de Inglaterra, pero este lo encarceló y finalmente lo envió a la hoguera. Justo antes de su muerte en 1555, él pronunció estas palabras: pueblo bueno, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y las lecciones que he sacado del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Y justo antes que se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y luego entregó su vida. La Biblia es la palabra inspirada de Dios para siempre. No se limita ni a un tiempo ni a las culturas en las que se escribió. Por lo tanto, todavía tiene poder para transformar vidas hoy. Y ahora termino con estas preguntas de reflexión. ¿Cómo nos proporcionan las profecías de las Escrituras esperanza para el futuro? Incluso en el contexto de los eventos de los últimos días. ¿De qué manera estas profecías nos dan garantías de las promesas de Dios y su capacidad de ver su plan hasta el final? Y tal vez lo importante, cómo puedes compartir la palabra de Dios de una manera efectiva para causar cambios y preparar a otros para que se encuentren con Jesús cuando Él venga. Recuerda que somos sus manos, sus pies, y lo que comunicamos en acciones y palabras se reflejará en cómo otros perciben a Dios. Decía ese párrafo que me quedó grabado en mi mente cuando estamos estudiando teología. En el internado decía: cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Algunos tal vez no tendrán acceso a este santo libro, pero podrán ser conducidos al mensaje de este libro a través de vidas que reflejan el mensaje de este libro. Personas reflejando el carácter de Jesús. Y en este libro hay poder, hay vida, es el manual completo del fabricante. No solamente nos permite vivir aquí más felices, sino que nos da la fórmula para vivir para siempre. Si hay algo que el diablo teme es que nos conectemos con esta fuente de poder, la palabra de Dios.
porque no solamente desenmascara al enemigo y el plan letal que él tiene para conducirnos a todos a la perdición, sino a la vez indica cómo salir de Babilonia y ser ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios, que permanecerá para siempre. Dios nos ayude a hacer de este libro un libro de cabecera y dedicar tiempo, calidad de tiempo para con Dios, para que Él nos hable por su palabra. Y esta palabra tiene el mismo poder que llamó los mundos a la existencia y nos llevará a una vida de oración y una vida de servicio. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu santa palabra. Hay poder en este santo libro. Perdónanos que no dedicamos tanto tiempo como debiéramos a estar conectados con esta fuente de poder para conocerte, para amarte, para servirte. Queremos que en los días y semanas y los días que nos resten de vida, tú nos ayudes para hacer de tu palabra realmente el centro de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y ir hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Despedida. Hemos escuchado acerca de la regla de oro. ¿Sabes qué dice? Bueno, vamos a nuestras Biblias a leer en el libro de Mateo capítulo 7, verso 12 lo que nos dice. Así que todo lo que quieres que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Que en el transcurso de esta nueva semana que acaba de comenzar, tú y tu familia puedan poner en práctica la regla de oro. Tratar a tus semejantes como te gustaría ser tratado y sobre todo como lo haría Jesús. Dios te bendiga y que pases una linda semana. Ahora disfrutaremos de unas lindas melodías para que el Señor siga siendo honrado en el transcurso del tiempo que resta de este día de reposo. Bendiciones. En lo alto brilla la luz de Jesús. El amor de Cristo es sin par. Su poder es infinito y está lleno de virtud. No tendré temor si Él conmigo va. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré. Conmigo, conmigo. En la tormenta Jesús es mi paz, y en la oscuridad siempre serás mi luz. Su amor eterno nunca me faltará. Y con Jesús nunca más temeré. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va? Con Él la victoria alcanzaré.
alcanzaré. En la prueba Él me sostendrá. En la batalla Él peleará. Su amor me envuelve con gracia sin igual. A Él mi corazón rendirá. El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria a alcanzar? El amor de Cristo es incomparable, su poder inigualable. ¿A quién temeré si a mi lado va con Él la victoria alcanzaré?